Hola amigos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Mi nombre, José Moreno. Estoy contento porque vamos a ver la segunda parte de las bodas de Canaán. ¿Te acuerdas? Estuvimos viendo qué significa Canaán en la clase pasada, qué significa Galilea y lo importante que son los versículos 1 y 2 de este segundo capítulo del Evangelio de Juan. Nos habla precisamente de una boda. Hoy vamos a ver algo acerca de no poder escuchar. A lo mejor tú dices, bueno, en las bodas de Canaán, ¿a poco habla de gente que no podía escuchar? En una ocasión me contaron esta historia. Estaban en una boda, y están allá al frente cantizándose ahí los novios, y en la parte de donde están todos los invitados está la hermana de la novia, ¿no? Con su amiga. Y le dice la amiga, así en voz baja, oye, ¿pero por qué se está casando tu hermana con ese señor? ¿Ah? Sí, míralo nada más. Está demasiado pasado de peso. Le falta una pierna y además también le falta un ojo. ¿Por qué está haciendo eso? La hermana de la novia le contesta, no te preocupes, puedes hablarme en voz normal, también es sordo. Bueno, ok. Hay muchas cosas interesantes que pasan en una boda. Yo recuerdo que una de las cosas que más frecuentemente he visto, que cuando alguien se casa, anima a otros a casarse. Cuando alguien se casa, es un mensaje a la sociedad entera, ¿verdad? Y anima a otras personas. De hecho, tuvimos unos amigos que se amaban mucho, esta pareja, y que cuando mi esposa y yo nos casamos, obviamente los invitamos a ellos. Al final, ya cuando nos despedimos, estaban ellos muy emocionados y nos dicen, ¿saben qué? Hoy decidimos, así como ustedes, también casarnos. Y bueno, se casaron. Y yo empecé a observar que esto sucede cada vez que hay una boda bonita donde los novios se quieren, se aman, donde no hay impedimentos, ¿verdad? Para que esto suceda y donde pues todo el mundo está feliz. El mensaje que da es que, ¿sabes qué? Lo mejor que puedes hacer es casarte. Bueno, pues todas las bodas que hay durante la humanidad nos están avisando de una boda más importante, de una boda al final de los tiempos y de una boda a la cual no deberíamos de faltar. Es una boda en la cual todos quisiéramos estar, y no solamente estar, sino también estar de blanco, ¿verdad? Y obviamente ser la novia. Las bodas de Canaán, dice allí en Juan capítulo 2 versículo 1, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Bien, si tú eres un discípulo de Jesús, bueno, pues obviamente este texto te involucra a ti, porque obviamente tú estás también invitado. ¿A esa boda de hace 2000 años? No, obviamente esa ya sucedió. Estás invitado a la que está por suceder. Sin embargo, en la primera clase, que por cierto te recomiendo mucho que la veas para que tú sepas de qué se trata Galilea, hoy no voy a explicar tanto qué significa Galilea, pero sí necesito usar ese concepto, qué significa Caná, dónde está, etcétera, etcétera. También necesito ese concepto. Hoy voy a tratar otras cosas, pero sí quiero decirte que en la clase pasada estuvimos viendo estos conceptos. Hoy vamos a ver algunos otros a partir de este versículo, el versículo 1. Dice así, y estaba allí la madre de Jesús. En el versículo 3, bueno, ¿qué es lo importante de que estuviera allí la madre de Jesús? Bueno, o sea, si tú tomaste la clase pasada, ya sabes que Galilea es una mezcla entre la fe bíblica y una fe pagana, una fe de los gentiles, ¿sale? Y entonces aquí a mí me llama mucho la atención que María se haga presente de una manera tan protagónica, ¿sí? De hecho, habla, y lo que habla es sorprendente y nos deja un mensaje. Vamos a descubrir ese mensaje. En el versículo 3 dice así, de Juan capítulo 2, versículo 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Aquí María
le dice esto a Jesús: no tienen vino. Versículo 4. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Haced todo lo que os dijere. Resulta muy interesante cómo María, en este pasaje, en esta ciudad, en esta región de Israel, abre la boca para decir estas dos cosas. Uno, no tienen vino. ¿Sale? Y la segunda cosa que dice María es: hagan todo lo que Él les diga. Es muy interesante. Estos dos mensajes cobran importancia, en primer lugar, porque los dijo la madre de Jesús. En segundo lugar, porque lo que les dijo es esto: no tienen vino y hagan todo lo que dijo Jesús. Y la tercera cosa que lo hace importante es porque lo dijo en Caná de Galilea de los gentiles. Y tú, espero que ya sepas qué significa Galilea de los gentiles. Bueno, vamos a ver acerca de la frase no tienen vino. Esta es la primera frase que yo quiero ver. No tienen vino. Para el judío, y María es judía, ¿sí? Jesús es judío, los discípulos de Jesús ahí en las bodas de Caná son judíos, ¿sí? Para ellos el vino representa muchísimas cosas, ¿ok? Entre ellas, una de las cosas que representa, obviamente, si tú vas a investigar, vas a ver que el vino representa la alegría del ser humano. El vino representa el fruto del esfuerzo del trabajo del hombre, ok, todas esas cosas. Pero para el judío, te repito, para la cultura de nuestro Señor Jesús, el vino representa más cosas, y ahora te voy a decir una que tal vez te sea difícil encontrar, a menos que te sumerjas en literatura hebrea. El vino significa el entendimiento profundo de las Escrituras. Te lo repito, el vino significa el entendimiento profundo de las Escrituras, en tanto que el pan significa el entendimiento sencillo de las Escrituras, ¿sí? El pan y el vino representan a las Escrituras, pero en sus aspectos de poderlas comprender de una manera sencilla, ¿verdad? O de una manera profunda. Pan y vino. De hecho, hacen muy buena armonía, ¿no te parece? El pan y el vino. Y te voy a decir un dicho de origen sefardí, ¿sí? Es decir, judío español de la península ibérica. Un dicho que viene de por allá, que es ya un poquito antiguo, sin embargo sí llegó a México en tiempos de mis abuelos. Dice así este dicho: al que no le guste el vino, que Dios le quite el pan. ¿No lo habías oído? Te lo repito: al que no le guste el vino, que Dios le quite el pan. Bueno, a lo mejor, si es primera vez que tú lo escuchas, a lo mejor te va a sonar algo así como: ¿de qué se trata? ¿Hay que tomar vino? Es como las bodas de Caná. ¿De qué se trata? ¿Hay que tomar vino? No. Este dicho no está haciendo una promoción a la embriaguez. Por supuesto que no. Al que no le guste el vino, que Dios le quite el pan. Eso tiene mucho sentido en la cultura de nuestro Señor Jesús, porque este refrán significa, en primer lugar, el pan significa ese conocimiento que tienes de las Escrituras, de su simple lectura. Tú lees los evangelios, bueno, te estás enterando, lees los profetas, lees la Torah, ok, te estás enterando de lo que dice la palabra de Dios. Ese es pan, y te puedes aprender inclusive versículos de ese entendimiento sencillo, superficial de las Escrituras. ¿Qué te parece El Señor es mi pastor, nada me faltará, ¿verdad que sí? O qué tal otro: de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Saberse de memoria versículos como esos o muchos otros no es algo muy profundo, es algo que tú puedes aprender en un estudio superficial de la palabra. Es el pan de vida que te puede ayudar a muchísimas cosas. Ese pan te sustenta, te anima, te bendice. Sin embargo, este dicho sefardí dice que al que no le guste el vino, es decir, estudiar con profundidad las Escrituras, Dios va a terminar por quitarle el pan, ese maravilloso conocimiento superficial, pero maravilloso, que una persona puede tener de la Biblia. Hay personas que dicen, y sobre todo cuando ya tienen muchos años de cristianos: estoy leyendo la Biblia y haz de cuenta que la cierro y como que no leí nada, no me acuerdo de nada. Ten cuidado,
porque al que no le gusta el vino, Dios le puede quitar el pan. Y tú me podrás decir, bueno, ese es un dicho de la cultura judía. Vamos a ver cómo lo decían en tiempos de Jesús. Bueno, de hecho, vamos a ver cómo lo dice Jesús. Fíjate, en Mateo 25:29 dice así: porque el que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Fíjate, ahora entiendes un poquito más lo que está diciendo ahí Jesús. Viene de ese entender así la palabra. Si a ti te gusta leer la palabra, perfecto, qué bueno, léela. Si te gusta aprenderla, qué bueno, apréndela. Pero no te quedes allí, necesitas profundizar más, porque corres el peligro de que si no profundizas más, aún lo que tienes, lo que has aprendido, te será quitado. Así que, mi estimado amigo, profundiza en este vino de la palabra del Señor, que es el estudio profundo de las Escrituras. Cuando la madre de Jesús le dice, no tienen vino, Juan inmediatamente dice, oye, yo podría estar en Jerusalén, donde hay maestros de la palabra, pero estoy en Galilea, una región donde no se estudia la palabra. Y casualmente, en una boda, la madre de Jesús le hace notar que no tienen vino, y yo sé que el vino es el estudio profundo de la palabra de Dios. Juan está entendiendo que allí donde no hay mucho estudio de la palabra de Dios, van a terminar por faltarles el vino. Eso es lo que está diciendo. ¿Cuál es el problema de no tener vino? Mira, el no tener un estudio profundo de la palabra de Dios siempre trae problemas. Fíjate lo que dice Isaías 5, un capítulo que te habla de vino, de viñas, que te habla de todo eso. Fíjate lo que dice. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. La falta de vino, es decir, la falta de estudio fuerte de la palabra de Dios, produce esclavitud y produce sed. Eso es lo que produce. Entonces es muy importante, y esto lo hace notar María, y esto lo encuentra muy interesante Juan, tanto que lo escribe en su evangelio. María se dio cuenta que en este lugar les falta el vino. No es difícil encontrar que en la Galilea actual, es decir, en todo lugar del mundo donde haya un poquito de palabra, pero un poquito de paganismo, ¿sí? No es difícil encontrar que esta es la característica principal de todas esas religiones, donde hay un poco de palabra, pero también un poco de falta de estudio en ella. La segunda cosa importante que María dice es: hagan todo lo que mi hijo dice, hagan todo lo que Jesús dice. Pese a que Jesús está presente en 1/3 de la población mundial, sí, 1/3 de la población de todo el mundo cree o dice creer en Jesús. A pesar de eso, hay mucho contraste entre lo que Jesús enseñó y lo que muchos de estos seguidores de Jesús hacen con su vida. Hay muchas personas que les ha llamado la atención. Una de ellas fue Mahatma Gandhi, una persona abierta a leer las escrituras. De hecho, él tenía su propia Biblia, ¿verdad? Y él dijo esto respecto de los discípulos, de algunos de los discípulos de Jesús, es decir, de los cristianos. Él menciona así literalmente cristianos. Dice: sus supuestos seguidores miden su progreso moral por sus posesiones materiales. O sea, este señor no encontraba una congruencia entre las enseñanzas de Jesús y unos supuestos seguidores. En una entrevista con James McDowell, espero haberlo pronunciado bien, Gandhi dijo: el problema es que ustedes, los cristianos, no viven en base a lo que ustedes mismos enseñan. Por eso es tan importante lo que María dijo: hagan lo que él les dice. El libertador hindú, Mahatma Gandhi, encontró a Jesucristo una persona maravillosa. Encontró al cristianismo una fe respetable, pero no encontró así a muchos de sus seguidores. El primer problema de la cristiandad es que falta estudiar con profundidad las escrituras. El segundo problema en la cristiandad es que se hace todo, y muchas veces, muchas cosas, menos lo que Jesús dice.
María fue una mujer que supo que Jesús, su hijo, era el Mesías. María fue una mujer que declaró que ella necesitaba ser salvada. Y María fue una mujer que no conoció las doctrinas cristianas, pero sí conoció la palabra de Dios. Y fue por esto que nos dice estas dos cosas. La voz de María, la madre de Jesús, se oye como una inmortal advertencia a toda la cristiandad el día de hoy. A toda. Hagan lo que Jesús dice. Ahora, el agua se convierte en vino. Juan capítulo 2, versículos 6 en adelante, al 10. Dice, y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos. En cada una de ellas cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad las tinajas con agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces Jesús les dijo, sacad ahora y llevadla al maestresala, y la sacaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Esas tinajas de piedra, mis amados, se encontraban en muchos lugares de Israel, principalmente afuera de la casa de uno de los sacerdotes. Y esto es porque la gente, al acudir al templo, tenía que hacer la purificación, ¿sí?, de lavarse manos, pies, cosas así. Y necesitaban esa agua y la encontraban allí, cerca de donde vivían los sacerdotes. Bueno. El maestresala era el organizador que se encargaba de que todas las cosas estuvieran en una fiesta. Por eso es que le llevaron al maestresala precisamente el agua convertida en vino. El agua en Israel representa a la palabra de Dios. El agua es la palabra de Dios, te lo he enseñado en algunas otras clases, ¿verdad? O sea, no es una opinión mía y tampoco es simplemente una cultura hebrea de donde sale esto. Las escrituras te dicen que el agua es la palabra de Dios. Pero, ¿qué representa al vino? ¿Qué representa el vino? Porque aquí es donde a veces la falta de estudio deja, ¿verdad?, a Occidente para que ellos entiendan que el vino puede representar cualquier cosa que se le ocurra. Bueno, el vino representa la alianza entre lo celestial y lo terrenal. ¿Cómo es esto? Mira, para que haya vino lo primero necesita que llueva, llueva en la tierra. Esa lluvia es el agua que viene del cielo, la palabra de Dios, que toca la tierra. La tierra, ¿quiénes son la tierra? Pues somos nosotros, los seres humanos. Y esa agua vivifica esa tierra que produce las uvas necesarias para el vino. Ese vino se sirve en la copa y la copa es símbolo siempre en las festividades en Israel de la alianza, ¿sí?, de que ahora ya nos entendemos. Servir vino en una copa significa vamos a sentarnos porque estamos en un acuerdo. Jesús, de hecho, en la Pascua tomó la copa y así lo dijo. Mateo 6:27, y tomando la copa y habiendo dado gracias les dijo, bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El milagro de que el agua se convierte en vino no es para hacer discusiones si vamos o no a tomar vino. Olvídate de ese tipo de comentarios que puedes encontrar por allí. No, el milagro nos habla sobre la redención de un pueblo al que se le perdonan sus pecados y se hace con él un nuevo pacto, en el que no falta nada de lo celestial ni de lo terrenal. A eso se refiere de que el vino se haya hecho el agua se haya convertido en vino. Y por último dice el versículo 11 de Juan 2, este principio de señales, o dicho de otra manera, este es la primera de las señales que hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Por qué es tan importante que Juan nos diga que este es el primero de los milagros que hizo Jesús? Jesús no hizo como un primer milagro otra cosa, una sanidad. No. Jesús hizo su primer milagro. Fíjate qué hermoso. Lo hizo en favor de un matrimonio. Lo hizo en Galilea, una tierra con una fe y una identidad mezclada. Lo hizo para manifestar su gloria. Lo hizo para que sus discípulos creyeran en él. Lo hizo, ¿sí?, para que fuera provista de agua, de palabra de Dios, su pueblo. Lo hizo
para que esa agua, esa palabra de Dios, se convirtiera en vino, símbolo de la alianza entre lo celestial y lo terrenal, y lo hizo en Galilea porque los de Galilea necesitaban entrar también al nuevo pacto, ¿Por qué en Caná? Resulta muy importante que haya sido el primer milagro de Jesús en Caná de Galilea, porque marca el precedente de todo lo que sería su ministerio. Tal vez, ¿verdad? Tal vez los judíos hubieran pensado que lo más importante del Mesías se manifestara en el centro, en la hermosa y bendita santa ciudad de Jerusalén. Pero el ministerio de Jesús fue llevado allá en el norte, en donde había una mezcla en su fe y en su cultura. Y es que Jesús quiso incluir también, y aquí está el maravilloso milagro, que los gentiles también fueran incluidos en el nuevo pacto. A lo mejor tú dirás, pero es que el nuevo pacto es para los gentiles. No, ese es el milagro. No, el nuevo pacto no es para los gentiles. Jeremías 31:31 dice así: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No hay ningún solo lugar en las Escrituras donde diga que el nuevo pacto es con los gentiles, con los cristianos, con los católicos. No existe eso. El nuevo pacto es con la casa de Israel y con la casa de Judá. Con ellos es el nuevo pacto. Y el milagro es que en ese nuevo pacto Dios, a través de Jesucristo, quiso incluir a Galilea de los gentiles en ese nuevo pacto. ¿No le das gloria a Dios? Nos vemos en el siguiente. Te invito a que compartas, le des clic y te suscribas para no perderte la secuencia de estos estudios de esta serie de fe, esperanza y amor. Nos vemos en la siguiente. Que el Señor te bendiga. Shalom, shalom.